Hola, ¿qué tal? Bueno, en inferencia bayesiana hay algunas familias de distribuciones que son muy útiles porque permiten hacer como todos los cálculos de la distribución a posteriori, que es en definitiva lo que uno quiere hacer en inferencia bayesiana, de manera muy rápida. ¿Sí? La idea es que, como uno ya sabe que en estos casos que nosotros vamos a llamar familias conjugadas, que la distribución a priori y a posteriori son de la misma familia, uno no tiene demasiados problemas para calcular esa integral en el denominador. Sí que se acuerdan que a veces puede ser molesto, si en el caso discreto es una suma y listo, pero a veces puede ser difícil de calcular. Nada, como uno ya sabe medio cómo es la distribución resultante de estos casos puntuales que vamos a trabajar nosotros, se ahorra de hacer ese cálculo y puede hacer todo mucho más rápido, y de hecho es lo que uno hace en los ejercicios y lo que muchas veces se hace en la práctica cuando uno le pide a la compu que repita este proceso muchas veces. Le metemos algún modelo de probabilidad que nosotros sabemos que vuelve al mismo modelo, entonces podemos acelerar todo ese proceso, ¿sí? Para eso vamos a retomar algunas de las distribuciones que vimos al principio. La primera familia conjugada que quiero comentar es la beta binomial. Sí, ¿se acuerdan que la distribución beta era una distribución que estaba entre 0 y 1, así que me va a servir para modelizar proporciones? Entonces supongan que la distribución a priori es una distribución beta con parámetros alfa y beta. ¿Sí? La distribución a priori de P, yo lo que quiero estimar acá es una proporción. ¿Sí? Entonces la densidad era, bueno, teníamos esta constante acá, que era la inversa de la función beta, ¿sí? Esta gamma de alfa más beta sobre gamma de alfa por gamma de beta, ¿sí? Era una constante. Después teníamos P a la alfa menos 1. Y teníamos 1 menos P a la beta menos 1. Sí, que dependiendo de alfa y beta, uno, no sé, la distribución beta podía ser la uniforme si alfa y beta eran iguales a 1, o podía tener distintas formas, y era bastante flexible, y por eso es que me sirve para estos casos, ¿sí? Si la distribución, nada, si estás estimando la proporción y tomás una muestra y contás la cantidad de éxitos, la verosimilitud, esto lo hicimos en el ejemplo, tiene forma de una binomial, ¿sí? Entonces es n tomados de x, decime el valor de p y yo te calculo cuál es la verosimilitud, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo hicimos en el ejemplo con una binomial y lo calculamos de esta forma? ¿Sí? ¿Y qué es lo bueno de esto? Lo bueno es que cuando vos quieras calcular la probabilidad a posteriori, vas a tener que multiplicar esto de acá por esto de acá, pero vas a poder agrupar unos cuantos exponentes, ¿sí? ¿Y qué voy a poder hacer? Como yo ya sé que el resultado va a ser una distribución beta, porque es una familia conjugada, y medio porque ya me doy cuenta, va a ser p a la algo por 1 menos p a la algo también, y después va a haber una constante adelante, pero bueno, no importa. Eh, lo que puedo hacer es simplificar todo este procedimiento, despreocupándome un poco de la constante y viendo cómo son los exponentes de los parámetros p y 1 menos p, ¿sí? Bien, armo la distribución a posteriori. Esto va a ser f de p dado x, que va a ser el producto de estas dos, y bueno, alguna constante ahí dando vueltas, ¿sí? Entonces dentro de la constante voy a meter todo, la integral que está en el denominador, ¿sí? De la fórmula de Bayes, voy a meter todos estos gamma de no sé qué, lo meto todo dentro de esta constante k, y también meto el número combinatorio. Sí, todo esto es una constante y va a ser una constante tal que esto integre 1, así que si la quisiera determinar la determino, pero bueno, meto todo ahí adentro y me va a quedar p a la alfa más x menos 1, 1 menos p a la sería beta más n menos x menos 1. ¿Sí? Beta menos 1 está bien, más n menos x. Si estoy multiplicando, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el producto de estas dos cosas.
Y después estoy dividiendo por la integral. La integral y todas las constantes están dentro de K. Por eso es que me las olvidé. Y bueno, me concentré en P y 1 menos P. Si P me quedó a la alfa menos 1 más X, si puedo sumar los exponentes. Y 1 menos P me quedó a la beta menos 1 más N menos X. ¿Sí? Y con esto me doy cuenta que esto tiene que P dado X tiene distribución beta. Pero tengo que pensar un poco cuál es el nuevo parámetro alfa. El nuevo parámetro alfa va a ser alfa más X. ¿Sí? ¿Y cuál es el nuevo parámetro beta? Va a ser beta más N menos X. ¿Sí? Este sería como mi alfa estrella, si se quiere, y este es mi beta estrella para poner un nombre nuevo. Entonces, ya con esto, si estoy en este contexto, ya sé cuál es la distribución a posteriori, ya sé cuál es su esperanza, alfa por beta. Así que multiplico esas dos cosas y ya puedo armar intervalos de credibilidad bayesianos sin mucho problema. ¿Sí? N menos X más beta, bien. Entonces, la primera familia conjugada, ¿algún comentario sobre esta? Si alfa igual beta igual a 1, entonces la distribución a priori es uniforme entre 0 y 1. Sí, y una distribución uniforme es lo que se conoce como una distribución a priori que no es informativa. Es lo más parecido a lo que sería inferencia clásica. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es que acá la distribución a priori no te da nada de información, te dice que todas las proporciones son igualmente probables y eso es lo mismo que no saber nada. Entonces, nada, tenemos este caso como particular que se parece más a inferencia clásica. ¿Sí? Pero siempre que no estemos en este caso, que alfa y beta sean distintos de 1, o que a uno de ellos sea distinto de 1, ya está. Eh, ahí la distribución a priori te va a dar algo de información y eso va a ser relevante para determinar la distribución a posteriori. ¿Sí? Pero nada, esto para comentarles algo, aunque sea un solo detalle sobre distribuciones a priori que no son informativas, ¿sí? En ese sentido porque no aportan nada de información. Vamos al otro caso, que es el caso gamma-Poisson. Sí, acá quiero estimar el lambda de una distribución Poisson y lo que voy a pensar es que el lambda a priori tiene distribución gamma. Que eso está bueno porque la distribución gamma toma valores en los positivos. ¿Sí? Entonces me viene bien para modelar este tipo de cosas. ¿Sí? La densidad a priori va a ser 1 sobre la función gamma de alfa por tita a la alfa, si esto era la constante que tenía delante, por lambda a la alfa menos 1 por e a la menos lambda sobre tita. Sí, esta es la función de densidad de una distribución gamma si reemplacé x por lambda. Ahora armo la función de verosimilitud. Sí, si vos me das un conjunto de elementos de la muestra, yo quiero estimar el lambda de una Poisson, así que estoy en una población Poisson. Y lo que está pasando acá, lo que tengo que armar, no es tan sencilla la verosimilitud. Si antes me quedó binomial y era súper fácil, acá la tengo que pensar como hacía con los estimadores de máxima verosimilitud. Lo que voy a tener que hacer es el producto desde i igual 1 hasta n de la función de densidad, o bueno, de la función de probabilidad de una Poisson, y esto es e a la menos lambda por lambda a la xi sobre xi factorial. Y entonces, e a la menos lambda lo estoy multiplicando muchas veces. Esto queda e a la menos lambda por n. ¿Sí? Después me va a quedar por lambda a la suma de los xi. ¿Sí? Porque es lambda a la x1 por lambda a la x2 por lambda a la x3 por lambda a la x4 sumas los exponentes. Y bueno, la última cosa que es el productorio de igual 1 hasta n de 1 sobre x y factorial. No puedo hacer nada, pero no importa porque después va a estar dentro de la constante, así que no me molesta para nada. ¿Sí?
Y bueno, lo que hago es tratar de armar la distribución a posteriori, lambda dado x. ¿Sí? Entonces, dentro de la constante voy a poner todo el denominador, que es la integral, y lo que voy a hacer es el producto de estas dos cosas. ¿Sí? Hago el producto, pero dentro de la constante pongo todo lo que no sea lambda. ¿Sí? Entonces está este factor de acá que tiene gamma de alfa por tita a la alfa, está dentro de la constante. El productorio de los 1 sobre x y factorial está todo dentro de la constante. Si todo lo que no sea lambda lo mando ahí y no me preocupo por eso. ¿Sí? Entonces me queda, ¿qué me queda? Me queda lambda a la alfa menos 1 más la suma de los xy. ¿Sí? Eso es lo que queda en lambda. Alfa menos 1 más la suma de los xy. Y después queda e a la menos lambda sobre tita menos lambda por n. ¿Sí? ¿Qué es esto de acá? Esto de acá ya tiene la forma de... Porque acuérdense, a ver, esto es una distribución gamma. Si acá tengo la constante, bueno, la constante que corresponda a esta distribución gamma. Acá el nuevo alfa va a ser alfa más la suma de los xy. Sí, así que esto está ok. Lo que tengo que hacer es trabajar un toque con este exponente, porque yo quiero que sea e a la menos lambda sobre algo. ¿Sí? Entonces trabajo con el exponente. ¿Sí? Menos lambda sobre tita menos lambda por n. Tiene que ser igual a menos lambda, lo saco factor común. Y acá me queda 1 sobre tita más n. Entonces menos lambda por, saco denominador común, 1 más tita n. Esto está bien. Sí. Y acá me queda menos lambda sobre tita 1 más tita n. ¿Sí? Entonces puedo reescribir este exponente como menos lambda sobre, bueno, lo que tenía ahí abajo, tita sobre 1 más tita n. ¿Sí? Y ahí ya sí me quedó bien con la forma de una distribución gamma y ya puedo identificar bien los parámetros. Resulta que lambda dado x tiene distribución gamma. ¿Y cuál es el nuevo alfa? Bueno, acuérdense que la gamma tenía siempre el x a la alfa menos 1, así que el nuevo alfa va a ser alfa más la suma de los xy. ¿Y cuál es el nuevo tita? Y bueno, para eso hice todo esto lo del exponente. Si me queda, el nuevo tita es el tita anterior sobre 1 más tita n. Este es el nuevo tita, el que está acá. Bien, tita sobre 1 más tita n. Bien, listo. Entonces lo que está pasando acá es que nada, la nueva información te cambia un poco los parámetros de la distribución, pero seguís en la misma distribución. Eso es importante porque me puedo olvidar de toda la integral de abajo y de todas las constantes que estoy ahí, me olvido y me despreocupo de todo eso y puedo trabajar mucho más fácilmente con esto. Sí, una vez que ya sé esto, ya conozco el estimador bayesiano porque es la esperanza, así que multiplicaré estas dos cosas y ya, y puedo armar intervalos de credibilidad fácilmente usando la distribución, ¿sí? Y por último, el caso que quiero comentar es el caso normal-normal. Si este caso se usa un montón, lo que voy a pensar es lo siguiente. Vamos a hacer un par de cosas. La primera es que en lugar de trabajar con la varianza, voy a trabajar con algo que se conoce como precisión, que es el inverso de la varianza. ¿Sí? Entonces, cada vez que ponga h me estoy refiriendo a 1 sobre la varianza, que es otra forma de parametrizar las distribuciones normales. Esto se usa un montón porque te simplifica, no dividís tanto y te simplifica un montón los cálculos. Lo que voy a pensar es que mu tiene una distribución a priori normal, con esperanza mu 0 y precisión, sí, h0.
y la verosimilitud es una normal también. Sí, porque estoy en el caso normal. Entonces, yo sé que la verosimilitud es una normal. Sí, estoy pensando qué escribir y qué no escribir, por eso es que tardo. Entonces, lo que vamos a tener acá no vamos a hacer la verificación porque se vuelve un poco pesado. La idea es que si vos tenés normal y normal, vas a poder agrupar las vas a poder completar el cuadrado y te va a surgir algo. Entonces, vas a seguir en el caso normal, como más o menos venimos haciendo, ¿sí? Cuando hicimos lo de generatriz de momento, ¿se acuerdan que completamos el cuadrado? Acá la idea es la misma. Se vuelve un poco más pesado porque tenés un montón de parámetros dando vueltas. Pero bueno, piensen que mu es una variable aleatoria, sigma es h, que sería 1 sobre sigma al cuadrado, es conocido. ¿Sí? Vos tenés que la población es una normal con mu y h. ¿Sí? Mu es la que es una variable aleatoria, el sigma es conocido, si no fuera conocido hay que hacer una cosita más. Y bueno, la distribución a posteriori, que es mu dado x, termina siendo normal también, y ahora les digo cuáles son los parámetros. ¿Sí? Vamos a interpretar cuál es el parámetro. Lo bueno del primer parámetro, que sería el nuevo mu, es que ya es el estimador bayesiano, así que esto sale súper rápido, ¿sí? Esto es h0 mu 0 más h n veces x raya sobre h0 más h por n. Sí, este es el nuevo mu, que ya es el estimador bayesiano, porque ya es la esperanza de la distribución a posteriori. Y a ver cuál es el nuevo h, la nueva precisión. La nueva precisión va a ser h0 más n veces h. ¿Sí? Entonces, nada, se vuelve un poco más preciso esto. Una vez que vos sacás información, la distribución se vuelve un poco más precisa. Esto sube, ¿sí? Porque tenés la n ahí que está subiendo y está sumando cosas que son positivas. Así que la precisión sube, la varianza baja, se hace todo más preciso. Y acá lo que estás haciendo, esto de acá, esto está bueno, lo que estás haciendo es un promedio ponderado. ¿Sí? Si quieren, lo que pueden hacer es, piensen que tanto h0 como h es igual a 1 y piensen que tomás una muestra de tamaño 1. ¿Sí? Y hagan esa cuenta. ¿Qué les termina dando ahí? Les termina dando que lo que estás haciendo es mu sub 0 más x raya, que es el único elemento de la muestra y hay un 1, dividido por 2. Entonces, en este caso muy sencillo, lo que haces con una muestra de tamaño 1 y en ese caso muy puntual es agarrar la esperanza que tenías de la distribución a priori, le sumás el x raya y dividís por 2. Promedias eso, ¿sí? Y después, en realidad, en el caso más general, lo que haces es un promedio ponderado. ¿Sí? La esperanza de la distribución a priori, el mu sub 0, pesa h0, su precisión, y el x raya pesa n veces h, que es la precisión de x raya en este caso. ¿Sí? Y abajo dividís por eso h0 más n veces h, ¿sí? Que es la precisión h estrella de allá a la derecha. La idea es que el estimador bayesiano en este contexto termina siendo un promedio ponderado entre lo que vos creías inicialmente, que es el mu sub 0, o sea, la esperanza de la distribución a priori, y el x rayo. Si haces un promedio ponderado de esas dos cosas y ahí te sale el estimador bayesiano. Por eso es que el estimador bayesiano siempre está un poco corrido del x raya, porque vos lo que estás haciendo es usando las dos cosas. Estás usando información de la muestra, eso está en x raya, y estás usando información de la distribución a priori, y eso está en mu 0. ¿Sí? Entonces, usando esas dos cosas, lo combinas haciendo un promedio, y de ahí surge tu estimador bayesiano. ¿Sí? Para este caso, que bueno, justo me ilustra muy bien lo que termina siendo este tipo de inferencia. Bien, bueno, eso es todo lo que quería decir sobre las familias conjugadas.